una familia para Dios. Y es que, mira, no es lo mismo tener una familia que formar una familia para Dios. Lo primero que es tener una familia puede ser un grupo de personas que viven bajo el mismo techo. Pero formar familias para Dios es un hogar que refleja el carácter de Cristo y se deja guiar por Cristo en su vida. Marlito, ¿ya tan rápido presentaste tu hija? Me toca volver a la una, qué chica tranquila. Bueno, y hoy vamos a mirar este punto a través de una familia que es muy relevante en la Biblia y es la familia de Abraham y Sara. Ellos nos dejan ciertos ejemplos a seguir, como ciertas cosas que también nos dejan a corregir. Y vamos a mirar a través de esto que la vida de ellos muestra cómo formar una familia para Dios y que nos deja ver que también nosotros podemos formarla. Así que para que recuerdes bien el título, mira el que tienes a tu lado y dile como en forma de pregunta: ¿cómo formar una familia para Dios? ¿Cómo formar una familia para Dios? Vamos a ir a Génesis capítulo 11 y vamos a leer el verso, desde el verso 27 y luego entramos incluso al 12 hasta el verso 9 del 12. Génesis 11, verso 27, y dice así la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Estas son las generaciones ¿de quién? De Taré. Usted me va a ayudar a predicar. Usted sabe que a mí me gusta que usted me ayude a predicar, que usted no se quede en silencio. Estas son las generaciones ¿de quién? De Taré. Taré engendró ¿a quién? Abraham. ¿A quién más? ¿Y a quién más? Y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento. ¿En cuál tierra? Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era ¿cómo? Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor ¿cómo era? Hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai, ¿cómo era Sarai? Estéril, y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham. Bueno, este versículo 31 lo vamos a leer todos juntos, a la voz de 3, 1, 2 y 3. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de ¿qué? Para ir a la tierra de ¿qué? Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Pero sigamos leyendo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad ¿de cuánto? Cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, acá vamos a mirar el primer punto. Formar una familia para Dios requiere, en primer lugar, obedecer por completo. ¿Obedecer qué? Por completo. ¿Esto está funcionando? Obedecer por completo. Y es que en esta historia que acabamos de leer, antes de hablar de Abraham, ¿de quién nos habla? De Taré. Taré era el papá de Abraham, ¿cierto?
Pero dice en ese versículo que usted me ayudó a leer, el versículo 31, que Taré cogió a Abraham, cogió a Lot, cogió a Sarai, la esposa de Abraham, y se fue ¿para dónde? Para Canaán. Pero ¿sí llegó a Canaán? No. Esa era la meta, ir a Canaán. Pero ¿a dónde se quedó? En Harán. Y allá en Harán murió, vivió harto, 200 más años, no sé cuántos en Harán, pero un buen tiempo antes de Harán y luego en Harán. Es decir, que tal vez el primer propósito de ir a Canaán, que era donde se iba a fundar el pueblo de Israel, ese primer propósito lo tenía en el corazón ¿quién? Taré, el papá de Abraham. Pero Taré obedeció a medias. Y obedecer a medias es igual que no obedecer, es desobedecer. Taré desobedeció. ¿Por qué? Porque se amanó en Harán, iba rumbo a Canaán, se quedó en Harán. Y es que, pues, si uno se pone a mirar humanamente es entendible, porque Harán era una tierra muy próspera, una tierra de mucho dinero, de muchas riquezas. Entonces pues a él se dejó atraer por eso y se quedó allí y allí se estableció. Pero la meta de Dios era más bien que él hubiese llegado a Canaán con su hijo Abraham, porque tenía un propósito allí. Sin embargo, el error de Taré no hizo que el propósito de Dios dejara de existir, porque Dios le hace un llamado ¿a quién? A Abraham. ¿Y qué le dijo a Abraham? Vete a la tierra que te mostraré. ¿Y cuál era esa tierra? Canaán, ¿cierto? Y le dijo, vete, deja tu tierra, deja tu parentela y vas a ir a donde yo te diga. Y resulta que vamos a hablar no solo de Abraham, vamos a hablar de Abraham y vamos a hablar de Sara, porque ellos eran un equipo, porque ellos eran esposos, porque ellos eran pareja. Así que la decisión del uno finalmente fue la decisión del otro, porque en ninguna parte de las escrituras dice que Sara se opuso a hacer la voluntad de Dios. Realmente fueron juntos como equipo los que decidieron obedecer por completo. Ellos sí dijeron, no vamos a obedecer a medias, no nos vamos a quedar en el camino. Dios dijo que dejemos nuestra tierra, pues vamos a dejar nuestra tierra y nos vamos a ir a donde Él nos va a decir. O sea que ellos decidieron como familia hacer algo muy importante que las familias para Dios debemos hacer, y es obedecer por completo a Dios, no obedecer a medias. Y ellos lo dijeron. Como les digo, no dice que Sara haya dicho, no, yo no me voy. Había podido pasar. ¿Por qué? Porque muy seguramente ellos tenían una vida muy cómoda en Harán. Ellos no se fueron de ahí porque estuvieran incómodos, la Biblia no lo dice. Incluso dice que cuando se fueron se llevaron un poco de riquezas, era porque era gente muy próspera en donde vivían, o sea que tenían una muy buena zona de confort. Solamente que decidieron dejar su zona de confort para obedecer el llamado de Dios en sus vidas. Esto es una primera enseñanza muy importante para nosotros. Si queremos tener esas familias y construir esas familias para Dios, debemos saber que debemos obedecer por completo al Señor, aunque eso signifique que debemos dejar nuestra zona de confort. Es que sí, vivimos en zonas de confort, pero usted dirá, yo no, pastora, porque yo tengo necesidades y no tengo tanta plata como Abraham y Sara tal vez tenían. Pero todos nosotros, los seres humanos, vivimos en zonas de confort porque nos acomodamos a lo que tenemos, a lo que somos, en donde vivimos, y nos gusta sentir esa protección de que tenemos todo seguro, aunque haya necesidades, pero esta es nuestra zona de confort. Pero pues Dios es experto en hacer lo que hizo con Abraham y Sara, y es sacarnos de la zona de confort y pedirnos que empecemos a hacer una serie de cosas para agradarle a Él, pero que nos va a costar.
Y a ellos les tuvo que haber costado salir de Harán. Le tuvo que haber costado a Sara salir de allá. Le tuvo que haber costado a Abraham salir de allá. Pero decidieron hacerlo, decidieron obedecer y decidieron cumplir. Y este mensaje lo preparamos, como les digo, mi esposo y yo, delante del Señor, para traerlo hoy a la iglesia, la Gran Comisión, tanto de Granada como de Puerto Lleras. Y miramos una ilustración muy linda, que fue en 1519 del conquistador Hernán Cortés. Desembarcó en las costas de México con sus hombres, y una vez en tierra dio una orden sorprendente: quemen los barcos, dijo él. De esa manera no habría posibilidad de regresar atrás. El único camino era avanzar hacia la misión. Quemen los barcos. ¿Y a quién se devolvía si los barcos ya estaban quemados? Pero, ¿qué quedaba? Ir sí o sí a cumplir la misión. Obedecer por completo a Dios en la familia es algo similar. Quemar los barcos de las viejas costumbres, quemar los barcos de las medias tintas y de las reservas que uno tiene tal vez en obedecer a Dios, es quemarlos. Y Abraham y Sara dejaron su tierra, su parentela, su seguridad para seguir el llamado de Dios, y no tenían un plan B. Sí o sí, la certeza de que Dios era fiel a la promesa. Porque Dios les dijo que dejaran su tierra y su parentela, pero les dio una promesa. ¿Cuál fue la promesa que leímos que Dios les dio? Haré de ti, te bendeciré y haré de ti una nación grande. O sea, ellos dijeron, ¿nos vamos sin saber qué va a pasar? Sí. ¿Pero nos vamos sin que Dios nos haya dicho qué va a hacer con nosotros? No. Dios les dio una promesa. Les dijo, dejen, porque voy a hacer de ustedes una nación grande. Así que ellos obedecieron creyendo que Dios era fiel. De la misma manera, el Señor, cada vez que nos pide algo en nuestra vida, nos da la promesa de estar con nosotros. Si Él nos dice perdona, nos dice perdona porque yo también te perdono y tengo la herencia de una tierra eterna para ti. Cuando el Señor nos pide algo a nosotros, Él también nos garantiza que va a ser fiel con sus promesas para nuestra vida. Con mi esposo escribimos algunas aplicaciones que queremos regalarles a la iglesia. Y una de ellas es practicar la obediencia inmediata. Cuando Dios ponga algo en tu corazón, como perdonar, dar, reconciliarte, cambiar una actitud, hazlo sin posponer, sin retrasar, porque retrasar la obediencia es desobedecer. Otra aplicación: educar a los hijos en el ejemplo, no solo en palabras. Los hijos imitan más lo que ven que lo que escuchan. Obedecer por completo en tu vida personal es una lección viva para ellos. Otra aplicación que queremos regalarte: hacer evaluaciones espirituales periódicas. Una vez al mes, como familia, revisen en oración: ¿estamos siguiendo el camino que Dios nos marcó o nos hemos desviado? Quiero enfatizar un poquito en esa aplicación, y en el primer culto le preguntaba a la iglesia, y lo quiero preguntar en este segundo culto también: ¿cuántos de ustedes practican hacer el altar familiar en casa? Levanten la mano. Tranquilos, en el primer culto pasó lo mismo. Ahora la segunda pregunta: ¿cuántos de ustedes saben qué es hacer el altar familiar en casa? Bien, pocos también. Muy bien. Como queremos que en este mes nos queden cosas prácticas para como iglesia y como familia, pues vamos a dejar una tarea en sus vidas. Resulta que el altar familiar, para los que no saben qué es, a grandes rasgos, es que tú te reúnas con tu núcleo familiar en un tiempo donde van a ser por lo menos 3, 4 cositas. La primera, adorar juntos al Señor. La segunda, estudiar un texto bíblico donde cada quien aporte lo que entendió del texto.
Lo tercero, evaluarse como en sus vidas a través de lo que el texto nos quiere enseñar y entrar, como lo anotábamos aquí, a revisar en oración si estamos siguiendo el camino de Dios y a empezar a hacer propósitos como familia. Eso debería hacerse por lo menos en las familias para Dios, en nosotros los hijos de Dios, por lo menos una vez a la semana, por lo menos. Pero como en la evaluación que acabamos de hacer al hacer las preguntas y nos damos cuenta que no se está practicando, entonces les dejo una tareita y es que lo hagamos, por lo menos empecemos a hacerlo una vez al mes. Hazlo, una vez al mes. Reúnete con tu núcleo familiar y hagan el altar familiar. Y en eso, entonces ustedes deben evaluar qué tan obedientes están siendo por completo al Señor, que es el punto que estamos mirando en esta primera parte del mensaje. Y evaluar qué falta por cumplir de obediencias delante de Dios. Pero hagámoslo, ¿listo? Ojalá anote la tarea y la practique, y al final de este mes vamos a levantar más la manito de cuántos hicimos nuestro altar familiar. Otra aplicación, renunciar a lo que Dios pida aunque duela. Abraham dejó su tierra y familia extendida. Obedecer puede implicar soltar comodidades, amistades tóxicas o planes personales para seguir el plan de Dios. Otra aplicación, hacer de la Biblia la brújula familiar. Antes de tomar decisiones importantes como mudanza, trabajo, escuela para los hijos y demás, consulten lo que dice la Escritura y oren juntos. Y otra aplicación, celebrar los pasos de obediencia. Cuando como familia logren obedecer en un área difícil, den gracias a Dios juntos y cuenten el testimonio para ayudarse mutuamente. En esto de obedecer por completo, cuando preparábamos el mensaje, recordábamos nuestra desobediencia al Señor cuando el Señor nos llamó a servirle de tiempo completo. El Señor nos llama a mi esposo y a mí varias veces en nuestra vida, nos llamó varias veces a servir de tiempo completo. Una vez nos dijo para ir a servir de tiempo completo como pastores en una obra que se estaba iniciando en Patio Bonito. Y bueno, yo prácticamente siempre le he servido al Señor de tiempo completo, pero mi esposo, que era el que trabajaba en el taxi, era el que siempre decía que no. Dijo que no aquella vez, después nos llamó para ser pastores en Chaparral y dijo también que no aquella vez. Dijimos, porque somos un hogar, somos una pareja, dijimos que no. Mi esperanza era que él dijera que sí. Yo ya era copastora de la iglesia donde estábamos, yo ya servía en todas las áreas por muchos años, no tenía hijos, mi esposo no quería que yo trabajara, como la iglesia me quedaba ahí a la vuelta de la casa, pues yo me la pasaba en la iglesia y entonces crecí, aprendí, serví todo el tiempo. Mi deseo era que mi esposo también. Pero cuando nos llamó a Granada la primera vez, también mi esposo decía que no. Él decía que no porque él decía, cuando yo logre dejarle un taxi a mis papás ya totalmente pago, ahí sí. Pero mientras tanto no, porque yo no los voy a dejar botaditos, decía él. Entonces esa era la razón para decir que no. Sin embargo, cuando nos llaman la segunda vez a Granada, las circunstancias ya habían cambiado. Ya el Señor le había hecho un llamado más personal, ya manejaba para ese tiempo buseta, y el Señor le dijo, en un viaje no te tengo para que lleves personas de un lado para otro, sino para que lleves personas a mi reino, y le hizo el llamado. Cuando nace que es al mismo tiempo que nace nuestro hijo, y mi esposo siente en su corazón que el mejor ejemplo para nuestro hijo era que mi esposo sirviera al Señor y lo viera no como un taxista, sino como un servidor de Dios. Sin embargo, cuando el Señor nos hace el segundo llamado y que mi esposo dice que sí, yo también obviamente digo que sí, pero dije un sí un poquito menos atrevido que si yo hubiera dicho un sí antes.
Y es porque ya yo tenía un niño de brazos en mis brazos y necesitaba leche, necesitaba pañales, necesitaba ropa y era venirnos para acá sin sueldo, con 0 pesitos. Entonces ya no fue un sí como tan atrevido, fue un sí como, Señor, era lo que siempre quería, pero ahora ya es más complicado. Pero esto me hace ver que Abraham y Sara toman la decisión juntos, porque Sara no dijo, no, ¿yo qué me voy a ir? ¿Por qué voy a dejar acá mi comodidad y mis cosas? ¿Por qué? Porque yo había podido decir eso, ¿cierto? Yo había podido decir, no, pero ahora sí dijo que sí. Antes no teníamos hijos y ahora que tenemos un hijo que necesita leche y pañales, ahora sí dijo que sí mi esposo. Yo había podido decir eso. Y yo había podido decir, no, pues ahora no, porque toca que coma, que por lo menos el niño tenga que comer. Pero no, yo decidí también, frente al sí de mi esposo, que tanto yo anhelaba su sí, decir, bueno, Señor, tú obrarás y tú harás milagros, pero no voy a desaprovechar esta oportunidad de servirte junto con mi esposo y que él sea todo pastor. Abraham y Sara tomaron la decisión juntos y le hicieron juntos y se metieron en la vaca loca juntos, porque aunque no sabían lo que les esperaba en el camino, decidieron obedecer la voz de Dios. De la misma manera, el Señor tal vez te dice a ti que en tu hogar y en tu familia hay que obedecer la voz de Dios. Si el Señor te dice perdona, no perdones a medias, a este sí y a este no. No, la obediencia tiene que ser por completo. Si el Señor te está diciendo cambia tus actitudes porque no son correctas, entrégale todas tus actitudes al Señor, no le entregues unas sí y unas no. Entreguémosle todo por completo a Dios, porque a veces le entregamos por partes. Señor, listo, está bien, te entrego esta, pero así está bien mi vida, pero las otras déjamelas aquí porque es que esas cuando me las pidan me va a doler. No, la obediencia tiene que ser por completo. El llamado a Dios es por completo. Y eso me hace acordar de cuando nosotros con mi esposo nos casamos muy jóvenes. Yo tenía 19 añitos y mi esposo tenía 20 añitos. Ya ahorita tenemos 30 y 35. No, mentiras. Ya ahorita, pasado mañana cumplo años, les cuento. Cumplo 46 añitos. Y mi esposo cumplió 47 el mes pasado. ¿El mes pasado? Bueno, en julio. Y resulta que estábamos muy jovencitos. No le aconsejo a los adolescentes casarse tan jóvenes. Uno es muy inmaduro y pelea por muchas bobadas y vive con la maleta casi afuera todo el tiempo. Pero no lo haga. Cásese más maduro, Y resulta que nos casamos así de jovencitos. Y ahora me veo que se apunta. Bueno, nos casamos así de jovencitos. Y el Señor ha ido obrando en nuestra vida poderosamente en medio de la obediencia, de dejar lo que somos. Porque resulta que recuerdo que una vez yo decía, es que quiero que mi esposo cambie, porque se la pasaba jugando Xbox y no iba a la iglesia por jugar Xbox. Y yo me iba para el culto el domingo y él se quedaba en la casa jugando Xbox. Sí, eso fue el pastor de joven, pero ya no es así. Y resulta que yo le peleaba y me iba llorando para la iglesia y yo me iba a llorar. Y entonces llegué al culto y yo quería que el Señor me dijera, es que tu esposo, es que le voy a corregir y es que le voy a decir y es que yo quería eso. Y llego y en el culto el Señor me dice que no sea tan pendenciera. Así con esa palabra, pendenciera. Estaban hablando de eso en el culto y salió un texto que dice así. Y escuché cómo Dios me decía que dejara de ser pendenciera. Y yo digo, ¿cómo así, Señor? Si yo estaba esperando que me dijeras algo en contra de él y me estás regañando a mí. Y él me dijo, para que él cambie tienes que cambiar tú. Deja de ser tan peleona y cambia. Cuando tú cambies, él va a cambiar. Entonces ahí regañada yo, pero yo agaché la cabeza y le dije, bueno, Señor, como tú digas. Y desde ahí empecé a trabajar en dejar de ser tan peleona, porque siempre salía de la casa peleándole por lo mismo. Entonces,
Cuando el Señor te pida algo, obedece por completo. No te hagas desde la oreja gacha. ¿Sí? El que como que, ay, esto no es de Dios, esto es Satanás que me está diciendo aquí que debe ser pendenciero. No, hay que obedecer por completo. Si obedecemos por completo, veremos la gloria de Dios. O bueno, yo lo digo por testimonio. De verdad, yo le lloraba a mi esposo, salía muy aburrida de mi casa, pero cuando el Señor me habló sobre la fe y cambiar, hoy en día doy gracias a Dios porque Él es un hombre de Dios y es un gran pastor. ¿Cuántos dicen amén? Amén que sí. Obedecer por completo. Pero en segundo lugar, para formar una familia para Dios se requiere, como segundo, aprender de los errores. ¿Aprender de qué? De los errores. Miremos, por favor, en el capítulo 12 de Génesis. El verso 10 dice así: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer ¿qué? De hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Bueno, dejémoslo hasta ahí para entrar a esta historia. Resulta que como había hambre en la tierra, entonces tuvieron que ir a Egipto. Pero, ¿qué tuvo Abraham? Miedo. ¿Miedo de qué? De que lo mataran. ¿Por qué? Porque Sarai era muy hermosa y la iban a desear, y para quedarse con ella, pues según el pensamiento de él, lo iban a matar. ¿Usted se imagina cuántos años dice que tenía Abraham cuando salieron de 65? 65. 75. Entonces, ¿cuántos tenía Sarai? Como 60 y algo tenía. Imagínese usted, y todavía tan hermosa. Dice, porque si usted sigue leyendo la historia, dice que realmente entraron y los egipcios quedaron anonadados con la belleza de ella. Tanto que Faraón se la llevó como entre su harén, ¿sí? Por lo linda. O sea que miren, tenemos todavía oportunidad. Alégrese. Mire la que tiene a su lado y dígale: estás esas penitas para ponerte linda. Bueno, eso me dio moral a mí. Y resulta que efectivamente ella entra y eso pasa, pero como Dios le había dicho a Abraham que el que lo bendijera sería bendito y el que lo maldijera no, que el que se levantara contra él llevaría las consecuencias, pues los egipcios llevaban las consecuencias. Se vinieron enfermedades por haber cogido a la esposa de Abraham, pero resulta que es que Abraham no dijo la verdad. Él dijo que era la hermana, pero no contó que también era ¿qué? La esposa. ¿Será que eso le agradó a Dios? ¿Qué error cometió Abraham aparte de mentir? Olvidar la promesa. Sí, temer, pero no preguntarle a Dios. Sí, y no solo Abraham, aquí no hablemos del error de Abraham, porque es que en ninguna parte dice que Sara dijo: no, ¿cómo se le ocurre que vamos a decir esa mentira? ¿Sara dijo eso? Ella tal vez dijo: no, Señor, vamos con la verdad toda hora y no importa lo que pase, Dios está con nosotros. ¿Cierto que no? Ellos trabajaban en equipo hasta para mentir. Terrible, ¿no? ¿Cuántas veces pasa así en los hogares y en las familias? Y se toca llevar las consecuencias juntos porque ella nos interpuso. Bueno, está bien, listo. ¿Sí? Pero resulta que no. Si ellos estaban siguiendo la voz de Dios, pues tenían que seguir la voz de Dios siempre, consultar la voz de Dios siempre, en todo momento. Más adelante cometen otro error similar, cometieron varios, pero vamos a señalar dos. Cometen otro error similar. Dios dígales que les iba a dar descendencia, y Sara se cansó un día de ver que no tenía hijos porque era estéril,
Entonces llega ella le pareció que la cultura alrededor, que resulta que la cultura alrededor, ella veía que las mujeres estériles, la criada se acostaba con el esposo y el hijo que le naciera a la criada tenía que recibirlo ella en las piernas, entonces ese era el hijo de la familia. Que porque la cultura alrededor, pero esa no era la cultura de Dios. Pero entonces le dice Sara a Abraham y ella le dice muy campante, le dice, no, mira, Dios prometió que nos va a dar hijos y una descendencia. Entonces acuéstate con Agar, mi criada, acuéstate con ella. Y el hijo que nazca va a ser ese hijo de quien va a ser nuestra descendencia. Eso tiene que ser que Dios quiere que la cuestión sea así. ¿Pecado de Sara solamente? No. Abraham también, porque no en ninguna parte dice que Abraham dijo, ay, líbreme Dios de una cosa de esas. ¿Quién dijo? ¿Abraham dijo eso? Abraham dijo, no, espere, yo consulto a Dios y le pregunto a Dios a ver si está de acuerdo. ¿Eso dijo Abraham? Tampoco lo dijo, ¿cierto? Ay, no, él ni corto ni perezoso, va, mañana es tarde. Eso fue de una vez metiéndose con ella y la dejó embarazadita. Error de juntos también. ¿Por qué no consultaron a Dios? ¿Por qué no le preguntaron al Señor? Porque decidieron seguir la voz de Dios, pues síganla siempre, pregúntenle a Dios, porque los hogares de Dios siempre deben preguntar la voluntad de Dios en cada decisión que toman, en cada decisión que hacen. Pero no, ellos no le preguntaron a Dios y las consecuencias hasta el día de hoy se viven. Porque de Agar, de la sierva, nació Ismael. De Ismael nació el pueblo árabe. Y el pueblo árabe vive en pelea con el pueblo de Israel. Hasta el día de hoy se viven las consecuencias del error, de hacer las cosas a su manera y de seguir las cosas según su voluntad, la voluntad propia. Sin embargo, Dios no los descalificó por sus errores. Lo más sorprendente es que Dios les extendió la gracia y la misericordia. A pesar de errores tan garrafales y aunque las consecuencias hasta hoy se viven, Dios no los descalificó, porque Dios sabe que de los errores los hijos de Dios aprendemos. Tal vez a golpes, muchas veces llegamos a aprender las cosas, tal vez rotos y bien quebrados por culpa de nuestras propias fallas, pero los hijos de Dios aprendemos. Porque Sara y Abraham aprendieron. Ellos no fueron llamados allá, Abraham el mentiroso. Sí dice la Biblia de así. ¿Cómo conocemos a Abraham? El padre de la fe. Sara también está en Hebreos 11. Varios versículos la señalan como una mujer de fe. No fue llamada ya la que dudó. No. Eso es bonito, mi amado hermano. No importa si en el caminar con Dios tú has cometido errores, eso no te descalifica del propósito de Dios en tu vida. Aprende de los errores, levántate de en medio de ellos, sacúdete, quita esa piedra que te hizo tropezar y sigue adelante como lo hizo Abraham y como lo hizo Sara, porque entonces verás la gloria de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor por su gloria. Y hay una ilustración que tú y yo conocemos, pero que vale la pena traer la acotación. Y es de Tomás Alva Edison. Como tú la conoces, me vas a ayudar a responder esta pregunta. ¿Cuántos intentos fallidos tuvo Tomás Alva Edison antes de crear la bombilla? ¿Cuántos? Sí. Dice 1000 intentos fallidos antes de lograr que la bombilla eléctrica funcionara. Un periodista le preguntó: señor Edison, ¿cómo se siente después de haber fracasado 1000 veces? Y Edison respondió: no fracasé 1000 veces, la bombilla fue un invento de 1000 pasos. ¿Ah? Tú has fracasado en la vida, tal vez, pero podemos decir como Tomás Alva Edison: no fueron fracasos, fueron un crecimiento de varios pasos. Fue un proceso, porque en eso estamos, en un proceso. Dios nos llamó a gente perfecta, nos llamó a imperfectos para que aprendamos de nuestros errores,
de que Dios nos extiende su gracia y que podemos levantarnos para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Para una familia, para Dios, cada error no es un final, sino un paso más hacia la madurez y hacia la fe. Te voy a regalar algunas aplicaciones que con mi esposo anotamos para que las tengas presentes. Reconoce tus errores en familia. No ignores los problemas ni busques culpables. En lugar de esconder las fallas, tráelas a la luz para aprender juntos. Ejemplo práctico, una conversación familiar donde se pide perdón por una reacción equivocada o una decisión apresurada. Otra aplicación, asume responsabilidad sin excusas. En lugar de decir es que me provocaron o si tú hubieras hecho otra cosa yo no habría hecho eso, aprende más bien a decir me equivoqué y necesito cambiar. Esto crea un ambiente de transparencia y confianza en casa. Otra aplicación, no dejes que un error defina tu historia. Abraham no quedó marcado para siempre como el mentiroso o el que dudó, sino como el padre de la fe. Enseña a tus hijos que las caídas no son el final, sino un capítulo más en la historia que Dios está escribiendo. Otra aplicación, convierte cada error en un maestro. Pregúntate, ¿qué nos está enseñando Dios con esto? Mantén un diario familiar donde anoten lo que han aprendido en las pruebas o equivocaciones para no repetirlas. Busca restauración, no solo resolución. No basta con arreglar las consecuencias, busca sanar el corazón y restaurar la relación con Dios y entre ustedes. Da gracia como Dios te la ha dado a ti. Si un miembro de la familia se equivoca, respóndele con la misma paciencia y misericordia que Dios te ha mostrado. Amén. Y vamos a entrar al último punto de cómo formar una familia para Dios. El tercer punto es perseverar con fe. ¿Perseverar con qué? Con fe. Vámonos al capítulo 15 y vamos a leer el verso 1 al 7. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Ur de Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ahora vámonos al capítulo 17, vamos a leer el verso 15. Y dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y ¿qué? Y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y cuando Ismael también, y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes se engendrará y haré de él una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Y acabo de hablar con él y subió Dios de estar con ¿quién? Con Abraham. Bueno, perseverar con fe. Aquí hay dos escenas donde Dios le ratifica a Abraham su promesa de darle un hijo y de hacer de él una nación grande. Pero en las dos escenas
Abraham, ¿está seguro que así va a ser? No. ¿Qué mostró Abraham? Duda. Mostró duda. En la primera le dice, ay Señor, pero no tengo hijos, solamente tengo este esclavo, yo creo que mi herencia va a venir desde ese esclavo, él es el que se va a quedar con todas mis riquezas y el que va a seguir mi legado. Pero Dios le dijo, yo voy a darte un hijo. Luego en la otra escena vuelve el Señor y le dice que le va a dar un hijo. ¿Y Abraham qué hace? Se ríe. Y por eso Dios dijo que se iba a llamar Isaac, el hijo, porque Isaac significa risa. Porque tanto Abraham se rió, como en otra parte también Sara se ríe. Y por eso el hijo se llamó Risa. ¿Sí? Ellos dudaron, pero ellos perseveraron hasta el final. Por más de que les llegó la duda, ellos no volvieron atrás. Ellos continuaron el caminar con Dios en espera de que Él cumpliera en algún momento lo que Él había prometido. Esto a mí me da moral, es un aliciente, porque si uno leyera la historia de Abraham y Sara, que son llamados los padres de la fe, digamos que juntos, y uno la leyera y uno mirara que todo el tiempo ellos estaban seguros, que no dudaron, que no cometieron errores, que no fallaron, uno diría, no, pero lejos estoy yo de poder un día hacer algo en Dios. Pero al leer esta historia, uno dice, oiga, entonces yo también puedo tener esperanza en Dios y mis generaciones, porque como ellos también fallo. Porque como ellos también cometo errores y además también en medio del camino he dudado. Pero la clave de ellos fue la perseverancia. Entonces alguna vez yo me preguntaba, bueno, ¿por qué razón son considerados Abraham el padre de la fe? Si se ve que en algunos momentos dudó, hasta se rió. Pero cuando estudiábamos hace un tiempo, unos años, el significado más puro de la palabra fe, comprendí este texto. Porque el significado más puro de la palabra fe es la fidelidad. Fidelidad. Claro, como a uno le enseñaban que la fe era visualizar las cosas. Visualiza el carro que tú quieres y te llegará, porque esa es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si eso dice Hebreos 11:1, para hablar de los héroes de la fe, de cómo perseveraron hasta el final. Pero a uno le enseñaba, no, mira, tú quieres bajar de peso, pon una foto cuando eras delgada ya en el espejo y mira la foto y imagínate que vas a adelgazar. Eso es fe. Sí, visualiza la casa, visualízala como tú la quieres, con piscina, visualiza la casa y tráela, porque eso es fe. A uno le enseñaban que eso era la fe. Y yo ponía la foto y todo, y todavía no bajaba de peso. No funciona. Digo, una niña, no funciona. Resulta que eso no es la fe. Claro, pues si yo ponía en ese nivel de fe a Sara y a Abraham, yo decía, pues no tenía fe, hasta se rieron, dudaron. Pero cuando ya entiendo que la palabra que en hebreo y en griego puede caracterizar la palabra fe, el significado es fidelidad, entendí, dije, claro, sí son hombres y un hombre y una mujer que merecían estar en el lobby de la fama que Dios quiso establecer allá en Hebreos 11 de los héroes de la fe. Porque a pesar de sus luchas, a pesar de sus angustias, a pesar de los errores, a pesar de los pecados, ellos perseveraron hasta el final y no volvieron atrás. Te tengo una buena noticia. Yo sé que tú como yo querías esta palabra de aliento. Lo
importa si has fallado, no importa si has dudado, si el temor a veces te ha inundado, no importa si has pecado, te tengo una buena noticia. Lo mejor es que tú perseveres hasta el fin, porque verás y alcanzarás la misericordia de Dios. ¿Y cuántos se gozan por eso? Dale el aplauso al Señor. Gracias, Dios, por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tenemos oportunidad a pesar de quienes somos. Gracias, Señor. Y aquí las aplicaciones, bueno, no, una ilustración antes, y dice: en 1850, un joven granjero llamado Edward Kimball sintió el impulso de visitar a un muchacho de 17 años que trabajaba en una tienda de zapatos para hablarle de Cristo. Edward no era un predicador famoso y no sabía si el joven le prestaría atención, pero perseveró en fe, orando y buscando el momento. Finalmente ese muchacho, David L. Moody, o más conocido, yo siempre lo conocí como Moody, aceptó a Cristo. Moody se convirtió en uno de los evangelistas más influyentes de la historia, predicando a millones. Lo asombroso es que a través de Moody, otros predicadores fueron inspirados, incluyendo a Billy Graham, quien compartió el evangelio a más de 200 millones de personas. Todo comenzó porque un creyente común perseveró en fe para hablar con un joven que parecía insignificante. Mira, Abraham y Sara pasaron 25 años para ver el cumplimiento de la promesa, pero lo vieron. Y hace 8 días, cuando Lady predicó, y cuando ella hablaba sobre Felipe, cuando le predicó al etíope, ustedes recordarán hace 8 días la predicación, y cuando ella contaba cómo en Etiopía el evangelio aún está, y el cristianismo está allí, a pesar de que toda la región alrededor, ellos son paganos, en África y demás, pero en Etiopía se conserva porque la reina de Saba y porque el etíope fueron a llevar el evangelio que se les predicó en Israel. Resulta que cuando yo estaba escuchando la predicación recordaba algo muy bonito, y es que el pastor Ildemaro, que ustedes conocen, que él predicó hace poco acá, el ancianito, como le llamamos nosotros, nuestro padre espiritual, él una vez nos contaba que en un pueblo que se llama Baraya, en Huila, Baraya, él fue a llevar, él siempre le gustaba ir con equipos de chicos misioneros que él formaba en la iglesia de la Cruzada, y los llevaba a predicar en diferentes lugares, y fueron a ese pueblo, pero había mucha oposición espiritual. La iglesia tradicional se opuso y había mucha oposición, pero el anciano siempre iba con el grupo, y el grupo siempre iba en ayuno y en oración. Y en un momento desciende la gloria de Dios sobre este pueblo en una de las campañas evangelísticas que ellos estaban haciendo, y la gloria de Dios se derramó de tal manera que hubo como un pequeño avivamiento en ese lugar. Y allí entonces se convirtieron los monaguillos, los curas hicieron presencia allá, no podían creer de la gloria de Dios que estaba allí descendiendo. Algunos curas se convirtieron también a Cristo, al Evangelio, y la gloria de Dios descendió. Resulta que el abuelo de Camilito, del que estaba cantando acá, él tenía más o menos 40 años para ese tiempo. Y allí en Baraya, en ese mini avivamiento, este hombre conoció al Señor, el abuelo de Camilo. Y llevaba a la hermanita Flor, a la mamá de Camilo, la llevaba pequeñita allí y le mostró el evangelio que allí llevaron las personas que estaban allí. O sea que vino a traer fruto eso que el anciano, el pastor Ildemaro, llevó de la presencia de Dios hasta el día de hoy. Porque aquí la hermana Flor viene a entregar ya bien su vida a Cristo por una semilla que fue sembrada hace muchos años en aquel lugar, y hoy en día está como fruto ella y está como fruto Camilo y quién sabe cuántas personas más. Y detrás vienen los niños, los chiquitines. Entonces miren qué bonita esta historia, porque esto es
hasta sus 76 años, porque ya tiene 76. Y él ama a Camilo, él quiere muchísimo a Camilo. Y él, ¿qué se iba a imaginar? Hasta hace poco fue que él se enteró de que ellos venían de allá y de este mini avivamiento que el Señor hizo a través de él en aquel lugar. Dígame si eso no es glorioso. Claro que es glorioso. Y esa misma promesa está para nosotros. Mira, este hombre que es el abuelo de Camilo perseveró, y la semilla que él también sembró en su hija hoy se está recogiendo. Tú debes perseverar en tu hogar, en tu familia. No importan las luchas, no importan los problemas con tus hijos, no importan las circunstancias que haya como familia. Si tú perseveras en Dios, un día recogerás como recogió Abraham y Sara, como el ancianito está recogiendo hoy. Porque Camilo ha sido también bendición para la vida del ancianito. ¿Cuántos? Démosle un aplauso al Señor por ese testimonio tan bonito. Y de la misma manera, Abraham y Sara murieron, pero antes de morir vieron la nación grande que el Señor les prometió que iba a hacer. No la vieron. No la vieron. Pero vieron a su hijo. Y murieron en Dios y se fueron al cielo, donde están disfrutando una vida eterna. Pero aquí quedó el cumplimiento de la promesa, porque Dios cumple lo que promete. La palabra dice: Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él promete, lo cumple. Hizo una nación grande, tanto de Ismael, como de quién, como de Isaac, ¿cierto? Claro que sí. Él cumplió su promesa. Lo que el Señor te ha prometido también Él lo va a cumplir. Perseveremos. Acá hay unas aplicaciones que te quiero regalar, las últimas que anotamos con mi esposo. La primera es para padres y madres. Sigue enseñando la palabra en casa, aunque creas que tus hijos no te escuchan. La semilla de fe germinará en su tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mantén la unidad familiar como prioridad, incluso cuando las agendas y problemas parezcan empujarlos a separarse. Ahora, una aplicación para matrimonios. Persevera en la comunicación sana, incluso si en este momento parece que no se entiende. No tomes decisiones permanentes por problemas temporales. Espera en la dirección de Dios. Ahora, una aplicación para líderes y servidores. Si estás discipulando a alguien y parece que no avanza, no te canses. Cada semilla necesita su tiempo para crecer. Continúa sirviendo aunque no reciba reconocimiento inmediato. Dios ve el esfuerzo y lo recompensará. Ahora, una aplicación para tu vida personal. Cuando enfrentes enfermedades o limitaciones, sigue creyendo que Dios tiene la última palabra. Persevera en tu integridad y principios, aunque la cultura a tu alrededor promueva lo contrario. Y una última aplicación para el legado familiar. Recuerda que lo que siembres hoy en fe puede bendecir a generaciones que ni siquiera conocerás. La perseverancia de tu fe puede ser el testimonio que inspire a tus nietos y bisnietos a seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y esta frase la hizo mi esposo solito y te la quiero regalar. Está muy bonita, la frase de cierre. Y dice: quien vive con una fe que no expira, dejará un legado que inspira. Anótalo. Dice: quien vive con una fe que no expira, dejará un legado que inspira. Y te digo esta última conclusión. Tú y yo estamos llamados a obedecer por completo, a aprender con humildad y perseverar con fe. Puede que no veas resultados inmediatos en tu hogar, en tu matrimonio o en tus hijos, pero recuerda, Dios no se tarda, Él prepara. Recuerda, Dios no se tarda, Él está preparando. Así que aunque los vientos sean contrarios, sigue caminando. El Dios que levantó una gran nación de una pareja estéril puede levantar un gran legado de tu familia, si decides hoy vivir para Él. La obediencia es la semilla, el aprendizaje es el abono y la fe es el agua que hará florecer tu legado eterno. Te repito esa última parte. La obediencia es la semilla, el aprendizaje es el abono y la fe es el agua que hará florecer tu legado eterno. Formar una familia para Dios requiere
En primer lugar, obedecer por completo. En segundo lugar, aprender de los errores. Y en tercer lugar, perseverar con fe.